Buenas noches, Dios le bendiga. Una vez más, agradecido del Señor porque nos permite nuevamente estar aquí para escudriñar su palabra. Vamos en el capítulo 19 ya, avanzando, ¿verdad? El tiempo va pasando y nosotros vamos avanzando, ¿cierto? Escudriñando la Escritura. Parecía, cuando empezamos en el capítulo 1, parecía mucho, ¿cierto? Pero cada vez nos queda menos, ¿cierto? Estuvimos viendo en la semana pasada, el jueves pasado, estuvimos viendo a Apolo, ¿verdad? Este siervo del Señor que apareció de la nada, tenía conocimiento aprendido desde Juan, pero desconocía muchas cosas acerca de Jesús, del bautismo, del derramamiento del Espíritu Santo, y una pareja de esposos. ¿Quiénes fueron? Priscila y quién más, y Aquila, le enderezaron, le expusieron más en el camino, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Así que vamos a seguir viendo el tema transformado, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Señor siempre ha ido guiando, ha ido transformando a estos siervos del Señor. Y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a volver a puntualizar cómo es la obra salvadora en el creyente que cree en Jesús. ¿Cómo es la obra? Este es el orden que vamos a llevar de la obra salvadora. Primero, los pecadores oyen la palabra, ¿cierto? Los pecadores oyen la palabra, creen en Jesucristo, reciben el Espíritu y luego son bautizados. Esto es lo que nosotros encontramos como enseñanza en las Escrituras. En Hechos, capítulo 10, versículo 43 a 48, y Hechos capítulo 8, del versículo 14 hasta el versículo 17. ¿Cierto? Esto es lo que nos enseña a nosotros las Escrituras. Sobre el bautismo, vemos que el bautismo se practicaba antes de la fundación de las iglesias. Los judíos de la antigüedad bautizaban a sus seguidores para dar a entenderle la naturaleza limpia de los convertidos. Juan estaba bautizando y él decía arrepentido y convertido, ¿verdad? Y venían y eran bautizados por Juan. Juan el Bautista usó el bautismo para preparar el camino del Señor, requiriendo que todos, no solo los gentiles, fueran bautizados, porque todos necesitan arrepentimientos. Juan, ¿qué era lo que predicaba? Arrepentimiento, ¿cierto? Que se arrepintiera. Anunciaba que se acercaba el reino de los cielos. Por tanto, debían de arrepentirse. Él preparaba el camino, ¿verdad?, para el Señor. Luego de la muerte de Jesús, las cosas cambian. El bautizo muestra la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Al mismo tiempo también enseña nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11 dice: así también vosotros,
considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, después de Jesús, el bautismo es ¿para qué? Para perdón de los pecados, o es para que ser nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Para qué es el bautismo? Para ser nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué entonces nosotros, los cristianos, por qué bautizamos en el agua? Nos encontramos con muchas personas que han sido bautizados en la iglesia católica de niño. Le echaron agua en la cabeza cuando niño. Y muchos dicen, no, que yo me bauticé cuando niño. Pero eso no fue un bautismo para arrepentimiento, porque tú no has confesado tu pecado. De hecho, tú no fuiste consciente de que te echaron agua para bautizarnos. Fue una decisión que la tomaron los padres, ¿cierto? La decisión es personal. Persona adulta, persona que reconoce que es pecador y que tiene que aceptar a Jesús como Salvador, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podemos ser salvos. Nos arrepentimos. Arrepentirse quiere decir devolverse del sentido en la dirección donde tú ibas, inversa a Dios, y volverte nuevamente a Dios, venir nuevamente al Señor. Entonces tiene que aceptar a Cristo, y una vez que cree en Cristo te tiene que bautizar para que sea una nueva criatura en Cristo Jesús, porque quien perdona el pecado es cuando tú crees, cuando tú confiesas, cuando tú aceptas a Jesús. Él te perdona el pecado. El bautismo no es para perdonar el pecado, el bautismo es para, como una señal, algo simbólico que significa que tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces recibimos el Espíritu Santo en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos sella con su Espíritu Santo. Nos sella, pone un sello en nuestros corazones. Entonces encontramos que toda persona que quiere acercarse a Dios tiene que creer en Él, tiene que creer en Jesús, aceptar a Jesús, que Él es el que perdona, que murió por nosotros, que nos limpia de nuestros pecados. Una vez que hemos creído en Él, el Espíritu Santo, Dios sella, pone el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y luego somos bautizados, sumergidos en el agua, como un símbolo de que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Bueno, pues en esta base vamos a apoyarnos entonces en el capítulo 19 del libro de Hechos, y vamos a empezar entonces a ver lo que aquí nosotros nos encontramos. La semana pasada vimos cómo el Evangelio llegó a Éfeso, porque Apolos predicó ahí, ¿verdad? Ahí en Efesios. Está ahí Apolo, ¿verdad? Con estos hermanos que lo apoyaron. Entonces, hoy regresamos con Pablo nuevamente a Efesios, porque Dios quiso, y recuerdan que dijo, si Dios quiere. Recuerdan que Pablo se fue, ¿no? Se fue a Jerusalén a cumplir con un voto que había hecho, y él dijo, si Dios quiere, regresaré. Pues Dios permitió que él regresara nuevamente a Efesios. Vamos a ver entonces a Pablo aquí en Efesios nuevamente. Entonces en Efesios Pablo se encontró a 12 que decían ser discípulos de ¿quién? Vamos a leerlo. Versículo 1 de capítulo 19, vamos a leer un par de versos. Yo tengo la NTV, no
No sé, David, si quiere poner otra. Tiene aquí la Reina Valera. Bueno, pone la misma, muy bien. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Pregunta Pablo. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto creyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Amén. Bueno, pues aquí nos encontramos un grupito de 12. Antes encontramos a Apolo. Apolo era discípulo de Juan, ¿cierto? Y cuando le hacen la pregunta a Apolo, Apolo responde lo mismo que estos hombres. Ni siquiera había escuchado hablar del Espíritu Santo y de bautismo de Jesús, ¿verdad? Y estos 12 hombres le dicen a Pablo, ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Le hace una pregunta, ¿verdad? En el versículo 1 y 2. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Bueno, vamos a hacernos más o menos una idea de que estoy hablando con ustedes y que yo le haga ahora mismo esta pregunta. ¿Han recibido ustedes el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué me responderían? Sí, me respondería sí. Sí, lo han recibido. Bueno, pues ellos responden que no, porque ni siquiera habían escuchado hablar. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo porque nosotros hemos escuchado hablar. Y porque Dios ha establecido un orden, ¿verdad?, en cada creyente, de que todo aquel que cree es sellado, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Bueno, en el versículo 2, la parte B, la verdad es que nos intriga. ¿Por qué Pablo le pregunta a ellos si habían recibido el Espíritu Santo? Pero más sorprende la respuesta de ellos, de estos hombres. No tenían conocimiento. Escucha bien. Una cosa es que yo esté enseñando algo y que yo haya creído en algo. Y otra cosa es que yo tenga un conocimiento bastante claro acerca de cómo están funcionando las cosas hoy día. Es que esto me parece como de película, ¿no? Cuando algunas personas, algún héroe de este que lo congelan y después de 100 años aparece y luego está desinformado y no sabe absolutamente nada, ¿no? Porque han pasado 100 años y en esos 100 años se ha perdido todo. ¿Y estos hombres dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Desde Juan, habían pasado ya tantos años. ¿Cuántos años habrían pasado? Bastante, ¿verdad? Bastantes años habían pasado. ¿Dónde estaban estos hermanos? ¿Dónde estaban predicando? ¿De qué manera estaban ellos enseñando? ¿O enseñaban o no enseñaban? ¿Se congregaban? ¿No se congregaban?
estaban desinformados, ¿verdad? De hecho, no tenían ninguna amistad con los apóstoles y con estos hombres que el Espíritu Santo había apartado para el Evangelio, para expandir el Evangelio. Bueno, dice, porque Juan enseñaba sobre el Espíritu Santo y que vendría uno que un día bautizaría al pueblo de Dios con espíritu y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11. Esto era lo que Juan estaba enseñando, ¿verdad? Detrás de mí va a venir uno, o viene uno, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan mencionó al Espíritu en su predicación, pero el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de preparación, no para cumplimiento. Ellos no habían creído en Jesús. No habían creído en Jesús. Juan predicaba arrepentimiento. Y ese bautismo que ellos estaban haciendo, igual mucho lo hacían sin conocimiento. ¿Qué significaba? Ellos venían a bautizarse para perdón de los pecados, como un rito más. Algo más, como cuando ellos sacrificaban un cordero por el pecado de un año. Pues un rito más. Ellos iban a bautizarse. Estaba Juan allí predicando, vengan, arrepiéntanse, bautícense para que sean perdonados vuestros pecados. Y ellos venían y se sumergían y se iban. Pues aquí hay 12 personas que hicieron esto. Pero no tienen más conocimiento de ahí, por lo que Juan le enseñó y lo que ellos entendieron que era, y eso era lo que ellos tenían, ¿verdad? Como conocimiento, como base. Y ahora cuando ellos se encuentran con Pablo, aquí Pablo parece que le ve que el físico de ellos, vamos a decirle así, no era un físico de alguien que había recibido el Espíritu Santo, que tuviera conocimiento, que había aceptado a Jesús. Un religioso más, pero no un cristiano entregado, sino una persona que tiene un conocimiento, pero que no ha ido a más. Y eso se nota, ¿no? Se nota cuando una persona tiene un conocimiento pleno en Dios, que el Espíritu Santo lo ha transformado, que el Espíritu Santo ha tratado con él y que esta persona ha tenido una preparación, ¿verdad? Una búsqueda, un encuentro personal con Dios. Le hacía falta eso. Pablo se lo notó enseguida, que le hacía falta algo a estos hombres. De tal manera que él va y le pregunta directamente. Le pregunta porque le nota que le hace falta el Espíritu Santo, que no lo tiene. Y va y le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? En pocas palabras, Pablo le estaría preguntando, ¿ustedes son cristianos? ¿Ustedes han aceptado a Cristo? ¿Tienen ustedes el Espíritu Santo? Pero estos hombres no tenían a Cristo en su corazón. Eran unos religiosos más, ¿verdad? Entonces, en el bautismo de Juan, en el versículo 3, vemos que es para arrepentimiento, pero ellos lo practicaron sin la fe en Jesús. Cuando nosotros hacemos la cosa con conocimiento de lo que nosotros estamos haciendo, cambiamos, ¿verdad? Cambia, hay otra actitud en nuestra vida. Y esa actitud se nota cuando nosotros empezamos a practicar lo que hemos aprendido. Si nosotros aprendemos mal, nos quedamos ahí y no avanzamos. Pues esto sería como cuando tú vas al instituto y te quedaste en la ESO,
en primaria y no avanzaste y llegaste a una edad adulta de 50 o de 40 años a mi edad y no hice más que eso. Sin embargo, cuando uno de mi edad siguió estudiando, llegó a la universidad, se preparó, es profesional y tiene muchos conocimientos. Dijo alguien, un filósofo dijo, que cada individuo piensa conforme a su grado académico. El cerebro se desarrolla según el grado académico de una persona. Estoy seguro que una persona que haya estudiado mucho más que yo, un teólogo, un erudito de las escrituras, yo me tendría que quedar ahí sentado a escucharlo, a aprender, porque tiene mucho más conocimiento que yo, ¿cierto? Entonces, porque está más preparado que yo. En el término espiritual, nosotros nos capacitamos, el Espíritu Santo nos va preparando, y mientras más tú buscas, mientras más tú tienes un encuentro personal con Dios, pues tú vas a adquirir más conocimiento, porque tú te estás nutriendo más del Señor. Pablo se lo notó a estos 12 hombres que le hacía falta conocimiento, y él tiene que ir a hacer la pregunta directamente. La diferencia de estos con Apolos, no se nos dice que Apolos fuera bautizado de nuevo, como sucedió con estos 12 discípulos, a quienes Pablo llevó a un conocimiento más completo de la verdad. Apolos era probablemente un verdadero creyente, el Espíritu era evidente en él, en su poderosa enseñanza y predicación. O sea, Apolo no lo cogieron y lo bautizaron nuevamente. Apolo tenía mucho conocimiento, era un hombre lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios. De hecho, se dejó enseñar y continuó hacia adelante. Parece que tenía una buena preparación este hombre. Pero vemos aquí en estos 12 hombres que habían recibido el bautismo de Juan, habían sido discípulos de Juan, pero Pablo lo coge, le predica el evangelio y luego ¿qué hace con él? ¿Qué dice el texto? Lo bautizó. Lo bautizó. Pablo percibió que estos hombres no tenían el testimonio del Espíritu en sus vidas y los lleva a creer verdaderamente en el Señor Jesús. Una preguntita para que no se me duerman. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo tú lo recibiste? ¿Lo has recibido? ¿Cuándo tú lo recibiste? Pues para contestar, bueno. Para contestar. ¿Es una pregunta? ¿Cuándo tú recibiste el Espíritu Santo? Bueno, dice la Biblia que en el momento que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. En el momento que yo creí en Jesús, ya entonces fui sellado por el Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo ya vive en mí. Y entonces va haciendo una obra de transformación en mi vida y de regeneración. Entonces, eso que fue lo que le pasó a Apolo, que él tenía el Espíritu Santo, ya Dios iba a hacer una obra regeneradora en él, y por eso allí, solamente que aquí en la iglesia le hablaron y le corrigieron unos fallos que había, pero ya él tenía, ¿no?, esa convicción. Amén. O sea, que en el momento que una persona confiesa en Jesús como Salvador y lo cree en el corazón, usted es sellado con el Espíritu. Amén. ¿Todos de acuerdo? No, mira, vamos. Oye, sí. El Espíritu Santo entra en nosotros en el momento que nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. Inmediatamente entra el Espíritu Santo a hacer la obra en nosotros, en prepararnos para la obra que Dios quiere que hagamos en él. Amén. En ese momento, ¿verdad? En el mismo día que tú has creído. Por eso es muy importante estar seguro
cómo tú has creído, porque una persona que cree en Cristo Jesús, que le acepta, que confiesa que Él es el Señor y que le perdona su pecado, si no ha creído, en vano, el Espíritu Santo te sella en ese momento. Ahora, si tu creencia es falsa, es vana, tú no estás seguro, tu corazón no está arrepentido de verdad, no le estás aceptando de verdad, el Espíritu Santo no te sella. Y la prueba está en que entonces sigue practicando el pecado. Sigue practicando el pecado. Entonces ahí te darás cuenta que tú no estás sellado con el Espíritu Santo, no tienes el Espíritu Santo. Si sigues otra vez pegados a los vicios, pegados a la práctica del pecado, de lo que tú hacías antes de aceptar a Jesús, entonces tú puedes decir, puedes estar seguro que tú, el Espíritu Santo, entonces no lo tiene. Tienes que pedirle al Señor que te ayude a tu incredulidad, que te perdone. Tienes que hacerlo de verdad, tienes que hacerlo de corazón, para que el Espíritu Santo te selle, porque es la garantía que un cristiano tiene de la salvación. Esa es la garantía, el sello de que el Espíritu, de que Dios te haya puesto ese sello en tu corazón, el Espíritu Santo. Un cristiano que sigue practicando la cosa del mundo, el pecado, entonces puede decir, no, me hace falta. Lo encontramos en el capítulo 3 de Primera de Juan. Yo te animo, léelo para que veas lo que hay ahí, lo que Juan dice. El que practica el pecado es de Satanás, dice, no tiene al Espíritu de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y verso 14, aquí nosotros encontramos como que dice, en Él también ustedes, que refiere Pablo diciendo a los de Efesios, escuchen, estamos con Pablo en Efesios. Pablo en la ciudad de Efesios, y se encuentra aquí con 12 hombres que no han recibido el Espíritu Santo de Dios. Y él está escribiendo a la iglesia de Efesios para que no se olviden, para que lo tengan pendiente. Dice, en Él, o sea, en Jesús, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, quiere decir, lo aceptaron, lo recibieron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El texto dice, la arra de las promesas. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es como si fuera un adelanto de la arras de nuestra herencia adquirida. ¿Qué quiere decir la arra? Es como un adelanto cuando tú dices, mira, pues me voy a comprar un piso, me quiero hacer una hipoteca. Y tú vas a la inmobiliaria te dice, pues tienes que darme 10% adelante para yo asegurarte de que te voy a dejar esa vivienda a ti. Y tú das un 10% a esa inmobiliaria para que esa inmobiliaria te guarde ese piso y no se lo dé a otro, porque tú no quieres perderlo. Y cuando tú completes dinero, entonces tú vienes y terminas de pagar esa vivienda y te metes en la hipoteca, ¿cierto? Pues el Espíritu Santo es un sello que da Dios a nosotros. Y este Espíritu Santo entonces nos va perfeccionando poco a poco. Y nos lleva el día de nuestra herencia adquirida, la posesión adquirida es cuando Cristo venga por su iglesia, cuando nos lleve con Él, entonces nosotros seremos completados, transformados totalmente, regenerados, libre de todo pecado, de toda contaminación aquí. El Espíritu Santo tiene esa función en nuestra vida, que Dios nos ha dado a nosotros para santificarnos, para purificarnos, para alabarnos, para regenerarnos, para acercarnos a Él, y que nosotros podemos tener
relación personal con Él. Entonces, la imposición de manos que nosotros encontramos aquí, que Pablo le pone las manos a estos hermanos, después de haberle evangelizado, que ellos hayan aceptado a Cristo y que ellos fueron bautizados, entonces dice que Pablo le impuso las manos y ellos empezaron a hablar en lengua. Empezaron a hablar en lengua. Versículo 6 dice: después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Es un evento que no se repite más en el libro de los Hechos. El carcelero de Filipos se convirtió y se bautizó, pero no leemos nada sobre la imposición de manos acerca del carcelero de Filipos, ¿cierto? Y fue Pablo, un gentil, le predicó el evangelio, creyó, se bautizó, y Pablo aquí no le impuso la mano para que recibiera el Espíritu Santo. Dionisio y Damaris, Aquila y Priscila y muchos otros en Atenas y Corinto se convirtieron, pero no se menciona que hubo imposición de mano sobre ellos. ¿Verdad que no? Bueno, también nos vamos en Cornelio, cuando Pedro, en capítulo 10 de los Hechos, vimos que Cornelio, un centurión romano que aceptó a Cristo con toda su familia y toda la gente que él tenía en su poder, estaban allí reunidas y creyeron, y dice que cuando estaban hablando, y cuando Pedro estaba hablando con ellos, dice que descendió el Espíritu Santo y ellos empezaron ¿a qué? A hablar en lengua. Escucha, todavía Pedro no lo había bautizado a ellos. A este grupo de Cornelio, Pedro no lo había bautizado. Y antes de ser bautizado, el Espíritu Santo ya había descendido sobre ellos y ellos habían empezado a hablar en lengua. Y no menciona el texto bíblico que Pedro le impuso las manos a ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Capítulo 10 de los Hechos. Sin embargo, Pedro solamente está hablando de la maravilla del Señor y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y después Pedro lo coge y lo bautiza. O sea, ven como en el Nuevo Testamento encontramos varios eventos de personas que recibieron a Cristo, que fueron bautizados y que no hay imposición de manos. De hecho, algunos de ellos no hablan en lengua. No todo, o sea, no siempre tiene que ser en un orden específico, no siempre hay que imponer la mano para recibir el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios obra conforme como Dios le ordene que haga. El Espíritu Santo hace la función como Dios le ordene. No es como yo quiera, sino como Dios quiere que sucedan las cosas. David. ¿Y tú me puedes pasar tu unción así con la mano? No. No puedo pasarte mi unción con la mano. Eso no me corresponde a mí. La función del Espíritu Santo yo no la puedo hacer. El Espíritu Santo es el que unge, el Espíritu Santo es el que da el poder, la llenura. Por eso dice el texto bíblico que el Espíritu Santo de Dios, Jesús, en el libro de Juan, capítulo 16, dice que yo rogaré al Padre que envíe al Espíritu Santo y Él os capacitará, reprenderá, exhortará, le vas a enseñar, va a ser su compañía, ¿verdad? Un guía, ¿no? El Espíritu Santo tiene su función, que el ser humano no puede ocupar el lugar del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos ocupar el lugar del Espíritu Santo, hacer la función del Espíritu Santo, no. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga su función, que Él la haga.
El mal uso que se le ha dado a la doctrina de la imposición de manos se ha convertido en un problema en la actualidad. Un problema, pero bastante gordo en la actualidad, porque por todo queremos estar haciendo imposición de manos. Y si nosotros nos vamos a las escrituras son muy claras, muy específicas. Se hacía imposición de manos por algo específico, algo concreto. ¿Para qué? El Espíritu Santo decía, apartadme a fulano y a fulano para el ministerio. Y los ancianos de la iglesia lo cogían y oraban poniéndole la mano para encomendarlo a esa misión. A esa misión. A Pablo aquí lo vemos poniéndole la mano a estos hombres del Señor. ¿Para qué? Añadido a la iglesia. Para añadirlo. Para que recibieran el poder. Recuerdan que en el capítulo 2 Jesús dijo, recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros. ¿Qué? El Espíritu Santo. Capítulo 1 de Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es lo que Pablo está haciendo con estos hombres. Para que ellos tienen ganas de predicar. Quieren predicar. Les hacía falta conocimiento para que se llenen de conocimiento de Dios. Es algo específico, hermano. No sucede siempre. Otra pregunta para ustedes. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué has aprendido hoy? ¿Algo? ¿O nada? Dame a la hermana Blanca. Blanca y luego Ada. Y después a mí. Bueno, muy importante. Es muy importante el tema, pastor, porque, o sea, el Espíritu Santo creo que para mí también redarguye. Amén. Creo que cuando nosotros los cristianos vamos a hacer algo que el Señor no quiere, el Espíritu Santo nos habla y Él nos guía. Y en la imposición de manos, creo que sí hay que tener como cuidado, digo yo, también, porque no sabemos quién nos va a imponer manos. Y pues sí, Dios derrama el Espíritu Santo, o sea, se lo puede derramar estando solo, acompañado o donde sea, porque como dice usted, el Espíritu Santo trabaja como Él quiere. Amén. Amén, así es. Dame a Ada, luego Jacob. Y si hay alguien más que quiera levantar la mano, hermano Ramón. Yo aprendo que es lo mismo saber que creer. Ellos sabían de Juan, ellos sabían que el Mesías, pero ellos no habían creído. De hecho se hacían llamar discípulos, pero no eran. Y a mí me confronta mucho, porque puedes tener todo el conocimiento, pero tú no crees. Hay que creer. O sea, el creer es sinónimo de fe, convicción. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees, entonces tú no puedes agradar, porque ese es el motor que nos mueve. Y él le pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? El problema fue que ellos nunca creyeron. Ya no pueden recibir nada. Es como una receta y te dicen huevo, harina, no sé qué. Si te falta la harina, puedes hacer la receta sin azúcar. Pero si te falta la harina, no puedes hacer la tarta. Entonces a ellos les faltaba lo importante, creer. Porque creer es el vehículo a Dios. Y ellos no creían. Amén. Jacob y luego Ramón. Sí, es algo, bueno, no voy a decir que es algo curioso, ¿no? Porque se ve allí, pero es algo que pone uno de manifiesto, ¿no? De ver la mucha cualidad de seres humanos hoy, en que muchos creen. Yo siempre digo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Entonces ellos pues creyeron, pero no creyeron en Jesús en ese momento, no tuvieron una convicción, ¿no? Que eso es lo que otros tuvieron, Apolo como ejemplo, ¿no? Él tuvo una convicción y yo creo que lo que aprendo aquí
en esto es que el Espíritu Santo juega un papel importante en las iglesias y en el pueblo de Dios, ¿no? El que cree de corazón. Hay un verso, no recuerdo que es en 1 Corintios, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Creo que Romanos 10, 9, pero aquí hay algo, y es que si creyeres con tu boca que Jesús es Señor, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en el corazón. Entonces aquí hay dos cosas, que es confesar y creer. Entonces yo creo que esta persona en este bautismo que de Juan, ellos confesaron, pero en su corazón no creyeron. Y lo que hace el Espíritu Santo con nosotros es algo más o menos un ejemplo. Es que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, entonces a ver cómo la palabra nos mete en Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, así. Nos une a Cristo, que es la función del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona no cree en esto, en esa función de lo que hace el Espíritu Santo, en el momento que uno cree, es ahí donde se confunde. Entonces, cuando yo creo en Jesús, entonces viene el Espíritu Santo. O sea, en el momento que yo confieso a Jesús como Salvador, creo en el corazón, el Espíritu Santo entra a mi vida, soy sellado, entonces me une a Cristo, entonces empieza a hacer una obra, que es esa obra de regeneración, transformación, que te va consolando, que te va guiando, y todo te va llevando a Cristo. Amén. Amén. Dámela, Ramón. Amén. Pues he aprendido que en el momento que yo creí en Jesucristo y me arrepentí, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en mí, a perfeccionarme, a decirme: esto está malo, esto no le agrada a Dios, a cada día pedir perdón porque somos pecadores y todos los días hay que pedir perdón 70 veces 7, ¿no? Entonces, a veces se le pasa a uno y dice: algo está mal en mi vida, que no avanzo o algo, y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra y dice: acuérdate de lo que tú hiciste, no te arrepentió por esto, arrepiéntete. Y entonces empieza a hacer una obra, una perfección. El Espíritu Santo hace nosotros como lejía, ¿no? En la ropa. Va quitando las manchas, nos va preparando. Cuando tuvo Jesucristo una conversación con Nicodemo, que le dijo que ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo: tiene que nacer de nuevo. No solo estaba refiriéndose al bautismo, sino también creer en Jesucristo, porque Jesucristo dice: el que cree en mí será salvo. Entonces el Espíritu Santo, inmediatamente uno cree en Jesucristo, entra a hacer esa obra, aunque muchos nos cuesta más que a otros, pero el Espíritu Santo al final lo va a lograr si estamos dispuestos. Amén. Así es. Entonces, para nosotros que creemos, que hemos creído en Cristo Jesús, Él nos dice en Gálatas 3, verso 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cómo bautizado en Cristo? ¿Qué significa bautizado en Cristo? Bueno, cuando nosotros creemos y hemos aceptado a Cristo, Dios lo que hace es que nos injerta a Cristo. En la vid, Jesús cuando dijo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, separados de mí no podéis hacer nada, no podéis llevar fruto, ¿verdad? Entonces nosotros somos injertados. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Somos
injertado a él, a Cristo. El Espíritu es quien bautiza y mete al creyente en Cristo Jesús. El bautismo del Espíritu Santo muchas veces lo malinterpretamos. ¿Por qué? Porque pensamos que es algo que cae, como cuando descendió al principio con los discípulos, que se sentó como lengua de fuego, y que el Espíritu Santo nos arropa y que nosotros empezamos a hablar en lengua. Si no hablamos en lengua no tenemos el Espíritu Santo. Todo es todo lo contrario, no es así. No siempre es así, no siempre ha sido así. Una señal, un cumplimiento de una promesa se cumplió ahí, en el libro de los Hechos. Y luego, más adelante, en el ministerio de Pablo, de los apóstoles, nosotros nos encontramos más derramamiento del Espíritu Santo. Más que eso específico de Pablo, ¿cierto? Eso específico de Pablo, esos derramamientos del Espíritu Santo en los gentiles, confirmando que fue una confirmación de que también a los gentiles el Espíritu Santo se derramó para todos, fue confirmaciones lo que hubo. Luego nos encontramos más adelante que hubo más eventos. El Espíritu Santo entra a nosotros cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. En ese mismo momento entra el Espíritu Santo. Ahora otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros nos llenamos del Espíritu Santo? Bueno, pues vamos a ver. Yo le podría preguntar a Ramón por confianza. Ramón, ¿cómo tú has llegado a tener 80 kilos? Pues Ramón me va a decir, pues comiendo saludable, ¿cierto? Comiendo saludable, ¿no? Pues nosotros nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Escudriñando las Escrituras, orando, ayunando, teniendo una relación personal con Dios. De seguro que si yo vivo a media con Dios, me voy a la discoteca, me emborracho, practico pecado, no voy a querer tener una llenura del Espíritu Santo como un hermano que está todos los días orando, leyendo la Biblia, que se consagra a servicio del Señor. Pero es que Dios no me escucha. Pero ¿cómo tú quieres que Dios te escuche si tú no oras? Y de la manera en que tú oras lo estás haciendo mal, porque tú no lo estás haciendo correctamente. O sea, es que hay cosas que son ilógicas, ¿verdad? Que nosotros queremos que sucedan, que Dios haga milagros en nosotros, pero nosotros no lo queremos despegar de las cosas del mundo. Entonces nosotros tenemos pues que tener, pues, ser sensato, ser sabio, ¿verdad? Y tener la sabiduría de Dios en nosotros, para nosotros poder comprender los planes de Dios. ¿Cómo debe de vivir una persona que quiere agradar a Dios? La obra inicial del Espíritu Santo nosotros la vemos en estos puntos. Convence de pecado, eso es lo primero. Convence de pecado. Cuando tú vas a evangelizar a una persona, cuando Dios te pone una persona para que tú le hables del Señor, ya el Espíritu Santo ya está haciendo la obra en esa persona, ya le está convenciendo. El Espíritu Santo va adelante haciendo el trabajo. Nos hace nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Bautiza en el cuerpo de Cristo. Bautizar en el cuerpo de Cristo, que significa que nos mete en Cristo Jesús, nos encaja, nos injerta. Sella al creyente, lo hemos leído, ¿verdad? En el capítulo 1 de Efesios. Somos sellados. Vive en el creyente, somos morada y templo del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? O sea que vive en nosotros. La obra del Espíritu Santo en ti hoy día, en cada uno de nosotros, la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Te enseña sobre Dios y sus planes. Intercede por ti, dice que gime. Aun cuando tú estás durmiendo y tú no estás orando, el Espíritu Santo está gimiendo por ti ante Dios. Con gemido indecible. Te guía a la verdad y planes de Dios. Te llena de poder. Glorifica
a Cristo. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en el creyente, en cada uno de nosotros. Una pregunta, ¿y tú? ¿Has recibido al Espíritu Santo de Dios? ¿Lo has recibido? ¿Tú estás seguro, estás convencido de que tú tienes al Espíritu Santo de Dios? Y vuelvo y te digo, es muy sencillo, es muy claro saber si somos sellados con el Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu Santo. Pablo se lo observó a esos 12 hombres, nada más verlo. Él sabía que a estos hombres le hacía falta algo. Y le pregunta. Igual a nosotros nos hace falta algo y nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Por qué lucho con esto? ¿Por qué lucho con aquello? ¿Por qué tengo problemas con esto o con lo otro? ¿Por qué las cosas no me salen como yo quiero? Nos cuestionamos, nos preguntamos, nos hacemos muchas preguntas. Pero antes de hacerte tantas preguntas que no tienen una respuesta para ti, solo tienes que hacerte una sola pregunta. ¿Tengo yo el Espíritu Santo en mi vida? Yo me gustaría que en esta noche tú lo pienses, tú te la hagas, esa pregunta. ¿Tengo yo el Espíritu Santo de Dios? Igual, a tu punto de vista tú dirías, sí, yo lo tengo. Pero a punto de vista de Dios, Dios, ¿cómo ve tu corazón? Dios escudriña los corazones. ¿Y Dios cómo te ve? En realidad, si nosotros nos hacemos una autoevaluación profunda y nos miramos adentro y nosotros podemos ver lo que nosotros estamos haciendo, las cosas que no agradan a Dios. Todos somos conscientes de lo que es pecado y que no es pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que está en contra de Dios, de lo que Dios ha establecido. Dios es un Dios santo y yo voy en contra de la santidad de Dios. Yo hago cosas que no es agradable al Señor. Como tan solo tengo ciertas debilidades, miento o hago cosas que no son de un cristiano. Entonces es bueno que nosotros reflexionemos en esta noche y nosotros podemos meditar en eso. Si tengo el Espíritu Santo de Dios y si no lo tengo, Pablo dice, pídele al Señor. Si no tiene el Espíritu Santo, pídele al Señor que te dé el Espíritu Santo. Si tú le pides al Señor que te dé el Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Pero tú tienes que saber que para Dios darte el Espíritu Santo, tiene que haber una confesión en ti, tiene que haber un arrepentimiento en ti. Y cuando haya en ti un arrepentimiento, entonces Dios te va a dar el Espíritu Santo. Pero primero tú tienes que ser transformado. Primero tienes que pasar por ese proceso de arrepentirte, convertirte al Señor, volverte al Señor. Y igual que estos 12 hombres. Estos 12 hombres tenían conocimiento, habían sido discípulos de Juan, habían sido bautizados, pero le hacía falta algo, le hacía falta recibir ¿a quién? A Cristo como Salvador, y le hacía falta, ¿qué más? El Espíritu Santo, y le hacía falta ser bautizado en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, 3 cosas importantes le hacían falta a estos hombres. Aceptar a Cristo como su Salvador, recibir el Espíritu Santo de Dios y ser bautizado para ser nueva criatura en Cristo Jesús. Y es lamentable, hermano, que hoy día hay muchas personas que han confesado recibir a Cristo como su Salvador. Han sido bautizados y aún siendo bautizados es como si se entraran muchos demonios en su corazón y empiezan a hacer todo lo contrario. En vez de dar fruto digno de arrepentimiento, empiezan a hacer cosas en el mundo que antes igual no las hacían. Nos quedamos maravillados. Yo no sé si tú te has encontrado con personas, pero yo me he encontrado con personas así, que en vez de dar fruto lo que han hecho es retroceder al pasado
y ser peores. Ser peores. Entonces no han tenido una convicción, no lo han hecho, no han estado convencidos, no lo han hecho con sinceridad, no han aceptado a Cristo en su corazón como debe de ser. Hermano, yo te animo en esta noche a que reflexiones. Si la vida que tú estás viviendo, yo no la sé, yo no ando detrás de ti, yo no ando donde tú andas, yo no trabajo donde tú trabajas, yo no estoy todos los días contigo, yo te veo aquí, a rato te veo. Yo no sé tu vida, pero cada uno de nosotros tenemos una vida privada. ¿Cómo es tu vida privada con Dios? Ahí está el asunto. ¿Cómo es tu vida privada con Dios? Tú tienes una vida pública, la que todos vemos, pero la vida privada tuya con Dios, ¿cómo es? En el trabajo, ¿cómo es? Delante de los compañeros, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú eres? ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es tu testimonio delante de ellos? Delante de Dios, ¿cómo eres? ¿Qué tú haces que agrade a Dios o que no agrade a Dios? ¿Qué tú haces que te aleja de Dios? ¿Qué te hace que el Espíritu Santo no esté en ti? Y entonces, bueno, que reflexionemos, ¿verdad? Y que meditemos en esto, que nosotros podemos arreglar nuestra vida con el Señor y que andemos en una vida agradable al Señor, dispuestos para servirle, para adorarle a Él. El hermano Ramón quiere decir, puede decir lo que el hermano José te va. Amén. Quiero decir que nosotros nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo está en nosotros, porque Él nos revela muchas cosas